Patricia. El Partido de la Liberación Dominicana se empeñó desde muy temprano, luego de asumir el poder en el 2004, de garantizar un control de la justicia. Colocar gente que fuera militante del Partido de la Liberación Dominicana en los estamentos judiciales. Y eso, en principio, la gente no lo vio porque, de hecho, era gente que tenía una reputación de honestidad, como el caso de Mariano Germán, y de capacidad técnica en el ámbito. Pero nadie vio hacia dónde se dirigían esas acciones. Hasta que llegó Jean Alain a la Procuraduría General de la República. La gente sabía de la incompetencia de la Cámara de Cuentas, las que habíamos tenido anteriormente, de la indiferencia de la Cámara de Cuentas, y todo esto se reducía a que la Cámara de Cuentas carecía de recursos para efectuar una verdadera fiscalización del uso de los fondos públicos en las distintas instituciones del Estado. Luego, lo que ocurría en la Suprema Corte de Justicia nos convenció de eso. Porque la Suprema Corte de Justicia de Mariano Germán sustituía a la de Jorge Subero Isa. Y la Suprema Corte de Jorge Subero Isa fue reventada por el caso Sun Lan. ¿Y qué era lo que se procuraba con la Suprema Corte de Mariano Germán? Que nunca jamás se produjera lo que se produjo dentro de la Suprema Corte de Justicia con el caso Sun Lan, que no pudo construirse unanimidad para la impunidad. Por eso se reventó esa Suprema Corte de Justicia, porque intentó de la Suprema Corte de Justicia de Subero Isa impunidad para el caso Sun Lan. Y se cambia la de Subero Isa por la de Mariano Germán para garantizar unanimidad para la impunidad. Por eso nunca reventó la Suprema de Mariano Germán cuando llegaban allí casos de corrupción de gran peso y se intentara desde dentro garantizarle como se le garantizó impunidad. Solamente había una pequeña disidencia, la de Miriam Germán, que se expresaba en algunos documentos que salían de allá como justificación de votos que ella asumía en el Tribunal de Constitución Colectiva, que era la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Por eso he levantado en varias oportunidades la tesis de que el régimen de impunidad se instaló, tenía tres patas: la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público Independiente, que yo he estado cuestionando de manera sutil pero no frontal, porque no me presenta resultados concluyentes, no me presenta expedientes, y ya tiene suficiente tiempo para haber presentado expedientes en una acción que tiene que agradecerle la sociedad dominicana. Ha ido contra la Cámara de Cuentas, lo que es el inicio
del desmantelamiento efectivo del régimen de impunidad. Porque cualquiera pretendería que el inicio del desmantelamiento del régimen de impunidad comenzó con un medio público independiente. Pero observen que yo he usado la palabra efectivo en adición al desmantelamiento del régimen de impunidad. Porque el que puede hacer efectivo el desmantelamiento del régimen de impunidad en una primera fase es el accionar del Ministerio Público. En una segunda fase, el accionar de los jueces, comenzando por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en esa acción el Ministerio Público ha llegado hasta allanar la Cámara de Cuentas. Y de acuerdo con la declaración del doctor Wilson Camacho, que es el director del PECA, allí se consiguieron miles de documentos, soporte de evidencia del maquillaje y el trastorno introducido en auditorías practicadas a distintas instituciones del Estado. Y como la Cámara de Cuentas tiene jurisdicción privilegiada, o sea, tiene que ser conocido en la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia el nombramiento de un juez o una juez control del proceso. Y efectivamente se hizo. Y esa jueza autorizó el allanamiento, autorizó la pesquisa. Y ya tenemos la pesquisa que en un hecho sin precedente, si el Ministerio Público en la ruta de poner en evidencia una distorsión institucional de rango mayor como el involucramiento de la Cámara de Cuentas en un proceso de violar la ley a partir de trastornar su objetivo. Y esto plantea una situación especialísima. ¿Cuál es la situación que plantea esto? La Suprema Corte de Justicia, que ha sido parte de la estructura de impunidad que se instaló aquí, y no estoy hablando de nadie individualmente, ahora tiene que conocer un proceso a la Cámara de Cuentas, que también era parte de ese régimen de impunidad instalado por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana desde que Leonel Fernández llegó al poder en el 2004. Porque fue un proyecto para el blindaje de la corrupción que se ha producido desde ese momento hasta el 2020. Cuando el Ministerio Público estará sometiendo a la justicia a los integrantes de la Cámara de Cuentas y a otros funcionarios de esa institución, cuando pida el conocimiento de medidas de coerción, la Suprema Corte de Justicia iniciará el recorrido del camino en el que quedará sometida a una prueba mayor, porque tendrá que conocer a una de las estructuras conformantes del sistema de impunidad que se instaló aquí. Sí, se va a someter a prueba seriamente a la Suprema Corte de Justicia, como quedó sometida con la Sunlan, como quedó sometida con el conocimiento del caso de Félix Bautista, como ha quedado sometida a prueba en el caso de todos los procesos de corrupción escandaloso en el que han estado involucrados políticos de poder en República Dominicana. Es la primera prueba que esta Cámara de Cuentas, encabezada por un nuevo presidente,
tendrá que superar frente a una nación que está harta de impunidad y mucho más harta de corrupción. La sociedad dominicana tiene que vigilar firmemente a esa Suprema Corte de Justicia, porque esta primera prueba va a decirle al mundo y al país si esta Suprema Corte de Justicia continuará siendo parte del entramado de impunidad que ha arrodillado éticamente la vida institucional de República Dominicana y que ha llevado a muchos dominicanos a la depresión, le genera la frustración que vive una parte de la sociedad respecto a la marcha institucional y respecto a la corrupción abarcante que nos avergüenza a todos. Isidro.